En la clase de Pedagogía y Educación Infantil hemos emprendido un viaje donde conocimos distintas herramientas digitales que son de gran ayuda en el aprendizaje. Nos sumergimos en una experiencia de contextos magníficos. Les contaré un poco de este viaje. Comencemos. ¿Qué es un podcast? Básicamente es un programa de radio que se puede añadir a internet. No necesitas de una emisora para crear tu propio podcast. Recordemos que consta de 3 partes: preproducción, producción y postproducción. Estos son muy útiles en la educación. Son desarrollados especialmente para crear experiencias y propósitos en los jóvenes, ya que estos ofrecen un proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de audio, donde se les da una explicación clara y concreta. Muchos docentes lo utilizan para que sus estudiantes tengan un instrumento de apoyo, donde él pueda escuchar y repetir si lo necesitan. También es muy eficaz para estimular las expresiones orales, estimular la comprensión auditiva, donde el alumno se sienta más motivado a realizar una entrevista, videos, reportajes y tener más interés en el contexto escolar. Es un método muy efectivo de enseñanza. Nos da a conocer los procesos didácticos divertidos que podemos implementar en nuestras clases, en plan de estudio, ya que este tiene objetivos claros y disciplinas en el aprendizaje. La educación infantil. La educación se identifica con el crecimiento integral del ser humano, desde su propio yo, desde su interior, en comunicación constante con el medio que lo rodea, buscando la relación consciente del ser, del saber, del hacer, en concordancia consigo mismo, con los demás y con el medio social en el que se desenvuelve. Recordemos que en los primeros años ocurre el mayor desarrollo del cerebro. En estos años se adquieren habilidades para pensar, aprender, razonar, estimular nuevos comportamientos. La educación en los primeros años es fundamental, ya que en esta los niños y las niñas empiezan a desarrollar habilidades cognitivas, emocionales, construcción de identidad, diferenciación entre él y otras personas. Estimulan la confianza en sí mismo, la adaptación, formación de práctica, valores. Lo más importante para esta formación en los niños y las niñas es acompañarlos en este proceso de educación mediante el juego, el arte, la lectura, la exploración del medio, etc. Creación de escuelas iniciales. Paulo Montesino creó en España, en Madrid, la primera escuela parvulista para los más pequeños, llamada Juan Bautista Virio. La experiencia se repitió en Barcelona por López Cat en 1863 y fue seguida por otros similares en Granada en 1864 y Cádiz en 1865, siguiendo la inspiración de los principios de Froebel en 1900, en los que la acción y la manipulación son los ejes básicos de su propuesta didáctica, en la que se incluyen otros aspectos como el juego, la libertad, la creatividad, la reflexión y los ejercicios sensoriales. La escuela es muy importante para los niños y las niñas, ya que aprenden a relacionarse con los demás, a conocer sus emociones, a reconocerse el mismo, a construir una convivencia. Las clases infantiles deben darse a conocer como un lugar agradable para el niño o la niña, donde se sienta seguro, con confianza, que sean divertidas, dinámicas, que interactúen con los demás compañeros. Si el niño se siente en confianza, sin miedo, el aprendizaje va a ser más significativo. Formación. La formación del docente presenta caminos complejos de pensamientos y acciones, los que se asumen el docente. Es un modelo diferente incorporando la complejidad para observar la práctica como objeto de estudio. Las prácticas de los docentes son fundamentales para profundizar en el saber, el pensar, obrar, donde se promueven instrucciones más claras basadas en la enseñanza y el aprendizaje para adquirir mayor conocimiento. Según E. Díaz, la formación docente es más que una sumatoria de conocimientos adquirida por el alumno, ya que es una estructura representativa e identificativa en la cual la formación conforma cambios cualitativos más o menos profundos. Para Bachelard, la rectificación y el repensar constituyen los núcleos fundamentales de las prácticas, debiéndose configurar desde los primeros momentos de la formación.
Los docentes de educación inicial deben tener una formación adecuada, tener capacidades específicas para motivar, inspirar a los niños y las niñas, tener paciencia, tolerancia, tener mucha energía, entusiasmo, dedicación, saber escuchar y observar, poseer capacidades para expresar con claridad oralmente y por escrito, poseer capacidades creativas y prácticas para encontrar actividades que despierten interés en los En la niños clase de y estimulen su Pedagogía y aprendizaje. Educación Infantil hemos podido observar varias lecturas, en donde son la epistemología de la pedagogía infantil de Fernando Arturo Romero Espina, la ilustración, la paidera y la psicología en la Baja Edad Media, que nos habla sobre cómo podemos observar y reflexionar sobre la pedagogía infantil, en el que es importante determinar que la pedagogía y la educación pueden estar en el mismo ámbito. Se puede saber que la epistemología es el sentido del conocimiento cuando vamos y decimos lo que sentimos realmente, y la pedagogía es el desarrollo de los problemas relativos, y juntando la epistemología pedagógica es como el conjunto que estudia la educación, donde nosotros podemos construir un conocimiento a partir de una comprensión o una explicación, ya que es muy importante lograr los avances significativos en los campos de aprendizaje y del conocimiento, donde el objetivo es poder estudiar todos los aspectos de la educación para tener más cultura, en la cual sabemos que el conocimiento es la razón o la experiencia que se puede observar en las prácticas y en los discursos que se ven en este espacio de educación infantil, donde necesitamos saber la determinación de la filosofía, la educación didáctica y el manejo de la metodología para el nivel interpretativo de cada persona. La pedagogía infantil tiene varios aspectos de la antropología, donde Zuluaga y Echeverry nos ayudaban a reflexionar un poco más sobre las prácticas pedagógicas, y Quinceno nos ayuda pedagógicamente con los conceptos de cada conocimiento del saber. Estas lecturas nos ayudan a poder tener como más claridad con algunos temas sobre la educación, la pedagogía, el aprendizaje y la ciencia, que nos permite tener una autoridad para una perspectiva en algunos de los escenarios de la pedagogía infantil, donde revisando las lecturas podemos encontrar que existen tres factores, donde el primer factor habla sobre la pedagogía y la autora Olga Lucía Zuluaga, que nos plantea las prácticas pedagógicas, y Ávila, que nos señala las diferencias entre didáctica, educación y pedagogía. El segundo factor es que se relacionan con la ciencia los aportes clásicos. Y el tercer y último factor es sobre la pedagogía infantil y sus retos, donde indica la construcción social de la infancia como es el elemento importante en la pedagogía infantil. Existen algunos materiales y métodos que nos ayudan a tener una investigación más profunda y tener un procedimiento de diálogo mejor, para poder así nosotros generar nuevos saberes y obtener un desarrollo temático sobre la pedagogía infantil que encontramos varias veces en las generaciones adultas. Nosotros, como futuros educadores, podemos observar que la ilustración era una revolución, ya que a través de la razón algunos filósofos era que la ilustración era una de las maneras de poder explicar la realidad del mundo en el que se vivía, ya que era considerado una afirmación pedagógica, y se podía ver que existía cierta polémica socioeducativa de los años revolucionarios que llegaron a impulsar una escuela pedagógica e intelectual, ya que podemos observar que la educación infantil ya no es como lo era en las épocas antiguas, sino que día a día se ha ido avanzando profesional y tecnológicamente, porque los niños son sujetos a una educación más avanzada y pueden tener la posibilidad de tener una infancia deseada. La lectura en la paidera en la educación infantil es muy interesante, ya que los intereses sobre la educación pueden seguir siendo los mismos. Por eso ya es de cada quien como quiera ver el tema de la educación, ya que nosotros como personas podemos descubrir algunos de los procesos mentales y cómo podemos llegar a utilizarlos, y poder considerar que existe un proceso de crecimiento y de maduración, donde la infancia se aprende junto con los valores éticos, el acondicionamiento físico y las respuestas prácticas de las actividades que pueden hacer en la vida cotidiana, donde los griegos decían que la naturaleza es la guía para una buena enseñanza. Nosotros como una comunidad educadora podemos llevar el dominio a una norma común. La paideia puede llegar a ser una teoría explícita porque nos habla acerca de una formación general o un programa de estudios para lograr un hombre culto. La metodología utilizada en la paidera griega era que se centraba en la memoria del estudiante y la aplicaba en algunas disciplinas como la poesía, la filosofía, donde el estudiante daba el conocimiento y cuidado sobre sí mismo y sus expresiones. La educación en la Baja Edad Media
Es importante poder conocer su historia para comprender más fácil la evolución de la educación, cómo son las letras, las ideas, el arte, el aprendizaje y su escritura, y así poder aprovechar los grandes avances contemporáneos, ya que la enseñanza consistía en la lectura de los libros, donde la familia transmitía los conocimientos y la cultura a sus hijos. El educador tenía que provocar las ansias de aprender y entender, donde las escuelas tenían el lugar en el cual se comparten los conocimientos y el estudiante, donde puede poseer uno de sus primeros principios del saber y de la La enseñanza. Muchas diversidad de gracias. conocimientos adquiridos son muchos hasta el momento. Se han recalcado un avance increíble en estos tiempos. El otro que rescatamos es que los niños, niñas y adolescentes han sido nombrados como sujeto de derechos y esto es muy importante ya que ellos están gozando plenamente de su infancia. Se puede recalcar que la primera infancia tiene derecho a tener sus necesidades primordiales. En 1946 se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, el cual se encarga de hacer valer los derechos fundamentales como lo son la nutrición, la salud y todo lo esencial para un desarrollo digno, para que esta infancia no tenga un desarrollo negativo como en algunos casos, por su situación económica, por la vulnerabilidad de ser abandonados o explotados. Por ello, se ha creado algunas leyes y normativas para la defensa y el cuidado de los niños y niñas desde su nacimiento. Y por esto, en 1968 fue creado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para proveer la protección en estas poblaciones que son vulneradas. Por otra parte, a lo largo del tiempo, el programa de 0 a Siempre ha trabajado porque la niñez de 0 a 6 años tengan el derecho primordial a la educación, ya que es una base fundamental para el desarrollo intelectual y cognitivo en sus vidas. Esta niñez tiene como prioridad su desarrollo integral y no puede ser vulnerado ya sea por su ubicación geográfica, raza o cultura. Ningún niño o niña puede ser excluido de la educación, ya que aquí inician su desarrollo en el nuevo conocimiento, en la experimentación, en el interactuar con el otro. Empiezan a adquirir confianza, seguridad, realizar preguntas para saber qué hay a su alrededor, apropiarse de sí mismos y del mundo. Estos niños y niñas tienen un plan de enseñanza, el cual varía en todos, pero su prioridad para poder expresarse con libertad y experimentar es el juego, ya que es una base fundamental para su desarrollo, la preparación para su vida adulta y el disfrute de lo que tienen a su alrededor. Y ya para terminar, se ha evidenciado el rol del docente como agente educativo. Es muy importante recalcar el esfuerzo que hacen esmerándose día a día mirando qué trabajos y didácticas pueden desarrollar para que esta niñez no se aburra y puedan tener un mejor desempeño en sus conocimientos y aprendizajes. No obstante, los agentes educativos en estos tiempos no son solo los docentes, sino que más profesionales se han unido para que la educación infantil tenga más relevancia, como lo son los psicólogos, los familiares, los pediatras, abogados, entre muchos otros. Ahora, la educación la tenemos por todos lados. Y así o mejor debemos empezar a resaltar todos los aspectos profesionales para que esta infancia pueda tener la capacidad de poder emprender a futuro y tenga las mejores experiencias en su niñez.